Las placas son un electrodoméstico importante en nuestro hogar, con lo que cocinamos día a día. Es importante que si quieres renovarla o se te ha estropeado, tengas en cuenta algunos aspectos antes de comprar tu nueva placa. Bienvenidos a Mi Electro TV, mi nombre es Paola San Martín y hoy os cuento todo lo que debéis saber antes de compraros vuestra nueva placa. Empezamos. En primer lugar, quiero hablaros de los tipos de placas. Hay 4 grandes grupos y vamos a empezar por las placas de inducción. Son las más habituales y, a diferencia de las vitrocerámicas, el calor no es ejercido sobre la superficie sino sobre el recipiente. Mediante imanes el calor pasa al recipiente y esto nos permite varias cosas. Mayor calentamiento, mayor seguridad, porque cuando retiras el recipiente la placa no quema, entonces evitamos quemaduras innecesarias. Es más fácil de limpiar. Las placas tienden a ensuciarse mucho porque siempre al cocinar se nos cae alguna gota de aceite o algún resto de alimento y se queda pegado. Y esto con las de inducción no sucede. Y el calor es mucho más uniforme que una vitrocerámica, entonces podemos decir que se cocina mejor. Otro aspecto fundamental a tener en cuenta es que debemos controlar si nuestros recipientes son aptos para inducción. Si antes teníamos una vitrocerámica o una placa de gas, puede ser que nuestros recipientes no sean aptos. Y su precio suele ser el más elevado. El segundo tipo del que os voy a hablar son las vitrocerámicas, la placa de toda la vida. Es muy sencilla de detectar cuando está en marcha porque el calor se genera en la placa por una resistencia y esta se pone roja. Cada vez se usan menos en favor de las placas de inducción, pero bueno, es buena opción si miramos el precio, ya que son mucho más baratas. Hay que tener en cuenta que tardan más en calentar los recipientes y queman al tacto. El tercer tipo del que os voy a hablar son las placas de gas. Aquí entra un poco el gusto de cada persona. Muchos piensan que cocinar con fuego sale mucho mejor. Además es buena opción si no queremos que todo sea tan eléctrico y nos apañamos bien. Aquí nos olvidamos de cambiar ollas y sartenes. ¿Os acordáis lo que os decía antes, que hay que revisar los recipientes con la placa de inducción? Pues aquí no es necesario. Como contraprestación, pues son muy sucias y más difíciles de limpiar. Pero bueno, ahora tienes opciones con superficies de cristal. Y el cuarto tipo del que os voy a hablar son las mixtas, que combinan inducción y gas. No es muy habitual ver placas que combinen ambas, pero las hay. Aquí, por ejemplo, tenemos una con un fogón de gas y 2 fogones de inducción. Pueden ser así o también pueden ser 2 y 2, dependiendo del modelo. Está bien, ¿por qué? Porque así podemos cocinar diferentes alimentos con gas o con inducción, dependiendo del alimento que queramos. Ahora voy a hablaros de qué cosas debemos tener en cuenta antes de comprarnos nuestra nueva placa. Pues bien, debemos tener en cuenta el número de fuegos. Las placas más habituales suelen tener 3 fuegos, uno pequeño, uno medio y uno grande. Este grande suele tener 2 anillos, activándose el más grande solo con los recipientes más grandes. Suele ser muy cómodo y más que suficiente. Luego también tenemos placas con 4 fuegos, que si estamos cocinando muchas cosas a la vez puede ser muy útil. Y para aquellos que tengáis segundas residencias o apartamentos, suelen verse las placas modulares de 2 fuegos, uno arriba y uno abajo. Ahora voy a hablaros del ancho de la placa. La placa estándar y la mayoría de los huecos son de 60 centímetros. Pero hay placas más pequeñas, como os comentaba antes, de 2 fuegos, y estas miden 30 centímetros. Además existen otras medidas para placas grandes o flex inducción, de 70, 80 y 90 centímetros. Si queremos una placa de esas dimensiones, nos tendrán que hacer los muebles a medida para acoplarla. Otro aspecto a tener en cuenta es la potencia. Es súper importante que nuestra placa tenga la potencia suficiente, porque si no, cuando encendamos todos los fuegos veremos que no hay suficiente potencia. Para evitar esto es recomendable un mínimo de 7000 a 7500 vatios. Y también recuerda controlar la potencia que tienes contratada en casa para evitar que salten los plomos. Y por otro lado, el color. Parece que todas las placas son iguales, pero cada vez es más habitual ver placas de color blanco o gris para mantener la línea de diseño entre los muebles de nuestra cocina, o junto con algún electrodoméstico como puede ser la campana extractora o el horno. Y por último os voy a hablar de las características especiales, donde nos encontramos con la zona extra grande. Hay algunas placas que tienen una zona extra grande de 32 centímetros. Hace unos años era de 28, pero ahora se ha ampliado la medida y son perfectos para aquellos recipientes muy grandes o especiales como paelleros. Y también tenemos flex inducción,
una de las grandes novedades en los últimos años en las placas. Estas placas de inducción tienen zonas flexibles, es decir, no tienen un hueco fijo, sino es una amplia zona que se adapta al recipiente. Y esto te permite cocinar con diferentes recipientes de una forma mucho más cómoda. Y por último, las funciones Sense Cook de AEG. No te preocupes si cuando estás cocinando no puedes estar al 100% atento de tu receta, porque con Sense Boil la placa es capaz de controlar la temperatura y bajarla. Si por ejemplo está hirviendo el agua, evitar que se derrame o se salga. O Sense Fry, que es capaz de controlar la temperatura del aceite para que no esté ni muy frío ni excesivamente caliente y quede una fritura perfecta. ¿No es genial? Y hasta aquí el vídeo de hoy de todo lo que tenías que saber sobre las placas. Si te ha gustado el vídeo, dame like, suscríbete y si quieres que te hable sobre otra cosa, déjamelo en algún comentario. Y nos veremos en el próximo vídeo.